a este tiempo especial para compartir juntos, bendecir el nombre del Señor y acercarnos a su palabra para que el Señor bendiga nuestras vidas también. Queremos enviar un saludo, quiero enviar un saludo en este momento a todas las madres alrededor del mundo en cuyos países el día de mañana, si no me equivoco es la fecha, se celebra el Día de la Madre. Aquí en Costa Rica la fecha es diferente. Pero a todas aquellas madres que estén en algún otro país donde mañana se celebra el Día de la Madre, felicidades. Felicidades por esa virtud, esa bendición, y que sea un tiempo maravilloso. Vamos a acercarnos al texto bíblico. Voy a pedirles, hermanos y hermanas, que abramos nuestra Biblia en el libro de Génesis, capítulo número 15. Y vamos a leer ahí el día de hoy. Génesis, capítulo número 15. Génesis, capítulo número 15. Dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, que la he de heredar. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra.
desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Bendito sea el Señor. Génesis capítulo número 15 nos muestra este encuentro que tuvo Abraham con el Señor Jehová. Bien, quiero el día de hoy decirles que días atrás decidí empezar un estudio con el tema general: caminemos hacia la espiritualidad. Derivado de esa serie, empecé en el libro de Génesis a explorar algunas verdades que he compartido con ustedes días atrás. Hemos visto que el libro de Génesis nos muestra que Dios creó todo de buena forma y colocó al hombre en un lugar realmente agradable y realmente bueno, y bendijo la vida del ser humano. No obstante, el ser humano, quizás menospreciando todo esto, se apartó, desobedeció la palabra del Señor, entró en el mundo del pecado, y el pecado ha desatado sobre la creación, sobre la humanidad, una serie de conductas, una serie de situaciones que son realmente dolorosas. Y veíamos en el ejemplo de Caín como un hombre a quien Dios confrontó y le dio la oportunidad de arrepentirse porque estaba enojado contra su hermano, porque había celos, porque había envidia, porque había amargura y un sinnúmero de cosas. Caín no quiso arrepentirse, y Caín se entregó al pecado y mató a su hermano. Veíamos cómo hay un enlace entre la primera sección del libro de Génesis y la segunda sección del libro de Génesis, dentro de esa óptica bipartita que vimos días atrás. En la primera sección hay un fratricidio, donde un hermano consuma su pensamiento malo y perverso de matar a su hermano. Pero en la segunda sección veíamos cómo también hay una separación de hermanos. Veíamos cómo también hay un anhelo de los hermanos de José de matarlo a él. También hay un intento de fratricidio, sin embargo este se frustra. Veíamos cómo en la primera sección un hombre se entrega al pecado, se entrega al mal, se entrega a levantarse en contra de sus hermanos, mientras que en la segunda sección encontramos a José, un hombre que, a pesar de todas las adversidades y de todo lo que hay en su contra, decide amar y perdonar a sus hermanos, a toda su familia, a sus hermanos en particular, y bendecir así a toda su familia. Y de esta forma veíamos cómo Génesis es un libro que nos habla a nosotros acerca de la espiritualidad, porque el ser humano es llamado en toda la Escritura a volverse al Señor, a encontrarse con Dios, a relacionarse con su Creador y a vivir una vida santa y piadosa delante de Dios. Entiéndase, una vida que obedece, que busca, que se alimenta de la palabra del Señor y busca encauzar sus pasos en esa bendita palabra del Señor. Bueno, al inicio quería decirles, mi intención ha sido acercarme a ciertos personajes de la Biblia y explorar la historia de estos personajes y aprender de allí para nuestra vida, para nuestra propia espiritualidad. No obstante, me he detenido un poco en algunos conceptos teológicos muy importantes que están en el libro de Génesis, y el día de hoy quiero detenerme un poquito en este capítulo número 15 especialmente, para extender un poquito también esta idea de algunos ejes que gobiernan toda la Escritura, algunos conceptos que están allí, algunas verdades que son trascendentales para su vida
y para la mía. Y en el libro de Génesis, el día de hoy, quiero titular a esta reflexión de esta forma: trigonometría espiritual. Trigonometría espiritual. Estas son palabras que asustan a algunos, probablemente. Bueno, no soy especialista en las matemáticas. La trigonometría es una rama de las matemáticas que estudia, digámoslo así, o se dedica a la medición de las superficies triangulares, por decirlo así. Y es algo bastante complejo, tiene una aplicación en diversos aspectos. Pero la idea del título de hoy, trigonometría, es porque quiero tomar en cuenta tres aspectos, tres elementos que forman un triángulo, y podría decir un triángulo quizás perfecto, y tres elementos que encontramos en el libro de Génesis, tres elementos que vamos a encontrar en toda la Biblia, y tres elementos que hoy en día son importantes para mí, para usted, para todos los seres humanos. Tres elementos vitales para que nuestra espiritualidad esté donde debe estar. Trigonometría espiritual. Visto de esta forma, entonces el día de hoy nos vamos a acercar a estos tres conceptos que encontramos aquí en el libro de Génesis. ¿Cuáles son esos conceptos? El primero de ellos es el pacto. Encontramos en estos versículos del capítulo número 15 y dice el versículo número 18: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Y lo que nosotros encontramos es que el Señor toma la iniciativa y el Señor admite, promulga, establece un compromiso para Él mismo. El Señor Dios Todopoderoso, Jehová, como es llamado en estas porciones de la Escritura, Jehová Dios establece un pacto, un compromiso. Y vamos a hablar hoy acerca de ese primer elemento, que es el compromiso de parte de Dios. El segundo elemento que encontramos es la fe. La fe de Abraham, que está presente en este capítulo, donde dice el versículo número 6: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vamos a ver cómo este segundo punto cardinal de la Escritura está también trazado por toda la Biblia, hasta el Nuevo Testamento, y hasta el día de hoy la fe es trascendental. Por un lado, el compromiso de Dios, el pacto de Dios, haberse comprometido Dios en algo. Por otro lado, la respuesta del ser humano en fe. Y finalmente, el tercer elemento tiene que ver con la ética, tiene que ver con la conducta, tiene que ver con el proceder del ser humano a la luz de un compromiso que ha asumido el Creador y a la luz de una respuesta de fe que ha tenido el ser humano, en este caso el creyente. El que ha creído en el Señor es llamado a vivir en un estilo de vida propio de su identidad, de su relación con aquel que ha creado todo, con aquel con quien ha entablado una relación que ha nacido originariamente en la misma voluntad de Dios, porque Dios se ha comprometido a bendecir la vida de aquel que crea en Él. Así que con estos tres elementos en mente, una vez más, el pacto, la fe y la ética, vamos a trazar, vamos a medir, vamos a dibujar este triángulo. Vamos a verlo aquí en el libro de Génesis, y de allí pues vamos a también asociarlo con nuestra propia experiencia hoy en día. Primeramente, el pacto de Dios es el primer elemento del que quiero que hablemos el día de hoy. El pacto de Dios evidencia el propósito de Dios de bendecir.
Así como aquí el Señor se compromete con Abraham, en todo momento el Señor Dios Todopoderoso, Él ha trazado una línea de acción en la cual el anhelo suyo es bendecir al ser humano en todo momento. De hecho, versículos atrás, en el capítulo número 12, la Escritura refleja ese anhelo del Señor de bendecir a Abraham. Ustedes y yo conocemos ese pasaje, y le dice el Señor, o le había dicho el Señor, dice el capítulo 12, verso 1, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Hay un anhelo de parte de Dios de bendecir a Abraham, y este anhelo de parte de Dios de bendecir a Abraham refleja el propósito de Dios de bendecir al ser humano. En el capítulo 15, versículo número 15, dice: y lo llevó afuera el Señor y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Hay un anhelo de parte de Dios de bendecir. En este pacto, en este compromiso que hace Dios con Abraham, Dios desea bendecir a Abraham y multiplicar su descendencia. De hecho, es todo un drama esta sección del libro de Génesis, porque Abraham es un hombre que está casado con una mujer que es estéril, y ustedes y yo conocemos este drama, y vemos cómo hay una lucha de fe, porque Dios le dice a Abraham que lo va a bendecir con descendencia, pero no hay descendencia, no viene el hijo esperado, y hay un sinnúmero de esfuerzos humanos propios de Abraham para alcanzar esa bendición de Dios. Pero Dios le dice: no es como tú lo piensas, es como yo lo he trazado, es como yo lo he planeado. Pero lo cierto es que Dios quiere bendecir. Y hoy yo quiero decirle a todas las personas que me están escuchando: Dios quiere bendecir tu vida, y Dios quiere bendecir mi vida, y Dios quiere bendecir la vida de toda la humanidad. El propósito magno de Dios ha sido bendecir al ser humano. Una vez más, cuando Dios coloca al hombre en el huerto del Edén, dice la Escritura que vio Dios todo lo que había hecho, y dice que era bueno, y bueno en gran manera, porque el anhelo del Señor siempre ha sido bendecir al ser humano. Dios tiene un compromiso consigo mismo, y digo tiene un compromiso consigo mismo porque lo ha adoptado Él mismo. Lo vamos a ver ahora dentro de unos minutos. Lo ha adoptado Él mismo. No es porque nos deba algo a nosotros, no. Él ha querido comprometerse a sí mismo en bendecir al ser humano. Él desea traer bendición a la vida del ser humano. Esto es parte del compromiso de Dios. El pacto de Dios maravilloso provee un llamado divino. Versículo número 7 del capítulo 15 dice: y le dijo el Señor, le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos. Cuando uno se va un poco más atrás y ve la historia de Abraham saliendo de Ur de los Caldeos, es un asunto un tanto misterioso, porque allá nosotros leemos en los últimos versículos del capítulo número 11 que fue Taré. Taré tomó a su hijo Abraham y a Lot y caminó con ellos. Taré fue el que tomó una iniciativa. No sabemos exactamente por qué o cómo llegó a suceder así, porque Dios le había hablado a Abraham probablemente, y esto lo encierro entre paréntesis porque no lo dice el texto, es una mera suposición. Puede ser que Abraham le dijo a su padre y le dijo a su familia: he tenido un encuentro con Dios, he tenido una visión y he recibido de Dios esta instrucción. Ahora, ¿de cuál Dios? Porque bueno, tenemos que entender
que Abraham viene de una tierra donde no se conoce aún el nombre de Dios. Así que de alguna manera Abraham relaciona que ha tenido una revelación de una divinidad, y Abraham viene en un peregrinaje o quiere venir en un peregrinaje, y probablemente, pienso yo, Taré dijo: bueno, nosotros vamos contigo. Y Taré tomó la iniciativa, pero en el camino se quedaron en Harán, y luego en Harán perece su padre, y entonces Abraham continúa el camino, pero Abraham no sabe exactamente hacia dónde va. Es un peregrinaje en el cual, cuando llega a cierto lugar, es allí donde Dios le dice: a ti te daré esta tierra. Esta es la tierra que te voy a dar. Pero bueno, lo cierto es que en todo este asunto hubo un llamado de Dios para Abraham en Ur de los Caldeos. Ur, de alguna manera, representa para nosotros hoy en día el mundo en el cual nos encontrábamos antes de conocer a Jesucristo. Y lo que nos muestra este compromiso de Dios, este pacto de Dios, este anhelo de Dios de bendecir al ser humano, es que este compromiso de Dios provee, implica un llamado de Dios para salir de un lugar y entrar en la bendición del Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor, que nos ha llamado a nosotros. Te ha llamado a ti, me ha llamado a mí. Y si hay alguna persona que está escuchando hoy el llamado de Dios, queremos decirle: Dios te ama, Dios quiere bendecirte, Dios te está llamando para que tú salgas de las profundidades de las tinieblas y vengas al reino de su amado Hijo Jesucristo y conozcas el camino de la verdad. Como Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Que conozcas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Dios ha provisto un llamado para nosotros. Hemos creído en ese llamado, hemos creído en Dios y hemos recibido ese llamado y lo hemos acuerpado, vamos a decirlo así, lo hemos hecho nuestro, porque Dios ha llamado a toda la humanidad a volverse a sí mismo. Sin embargo, lamentablemente, como lo encontramos en la Escritura, muchos, aunque son llamados, pocos son los que responden a este llamado que Dios ha trazado. Lo primero que quiero destacar hoy en este pacto y en este compromiso de Dios es un propósito de Dios de bendecir y una provisión de Dios de un llamado divino. Te quiero, bebé. Dentro de este mismo primer elemento, el pacto de Dios, encontramos que este pacto de Dios, este compromiso de Dios de bendecir, este compromiso de Dios de crear algo especial para Abraham y para toda su descendencia, asegura la intervención de Dios para el bien. Versículo número 18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. A tu descendencia daré esta tierra. Y en el versículo número 1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, oiga lo que le dijo el Señor: no temas, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. No temas, porque yo estoy contigo. El Señor tiene un anhelo de bendecir. El Señor se ha comprometido a sí mismo en este texto, se compromete con Abraham para bendecirle a él y a toda su descendencia. Y en la Escritura encontramos el compromiso y el anhelo de Dios de traer bendición a nuestras vidas también. Ese compromiso de Dios asegura su intervención para traer la gloria de Dios a todas las escenas de nuestra vida.
Si bien es cierto, pueden haber momentos difíciles en la vida, y los encontramos en la vida de Abraham más adelante también. Si bien es cierto, pueden haber dificultades, y de hecho en este capítulo hemos encontrado como Dios le expresa a Abraham que su descendencia va a enfrentar momentos difíciles en la posteridad. Pero aunque enfrente momentos difíciles, el Señor les va a rescatar y va a traer esa bendición que Él ha planteado sobre sus vidas. Entonces, una vez más, este pacto de Dios, este compromiso de Dios consigo mismo, plantea un propósito de bendecir. Provee un llamado para el ser humano y asegura la intervención de Dios para el bien, para cumplir su plan y su propósito. Permítame hacer un paréntesis, mi hermana y mi hermano, usted que me está escuchando, usted que está en este momento atravesando quizás un momento de tormenta, un momento de dificultad, usted que quizás en estos momentos está siendo atribulado por alguna situación, recuerde, Dios le ha llamado porque Dios quiere bendecirle y Él se va a asegurar de traer bendición a su vida porque Él ha planteado sobre usted un camino de salvación, un camino de bendición. Con esto no estoy diciendo que en la vida no vamos a enfrentar dificultades, pero sí le estoy diciendo que los propósitos de Dios eternos y maravillosos se van a cumplir en su vida y en mi vida. Nada ni nadie va a poder estorbar el plan de Dios para usted y para mí, ni aún el mismo Satanás, porque Dios es soberano y está por encima de todas las cosas. En toda la Biblia nosotros vamos a encontrar este anhelo de Dios de bendecir al ser humano. Y vamos a encontrar cómo una y otra vez Dios le da la oportunidad al ser humano, como lo hizo con Caín, le dio la oportunidad de arrepentirse. Y así lo vamos a encontrar el pueblo de Israel cuando uno lee más adelante, como el pueblo de Israel después de haber salido de Egipto, niega al Señor, se aparta de Dios, se queja contra Dios una y otra vez, pero el Señor Dios Todopoderoso, en su infinita misericordia, sustenta al pueblo aún en medio del desierto. Vemos en la historia, en el libro de los jueces, cómo a pesar de que el pueblo se apartaba del Señor y se entregaba a la idolatría, cuando eran oprimidos por sus adversarios, clamaban a Dios y Dios enviaba a un Salvador. Y así podemos seguir haciendo un recuento de la historia y nos damos cuenta cómo Dios tiene el anhelo de bendecir y Dios está dando una oportunidad siempre al ser humano para que el ser humano escuche ese llamado que Dios le ha dado para volverse hacia Él. Y ahora le digo a cualquier otra persona que aún no haya entregado su vida a Jesucristo, Dios quiere bendecirte, Dios te está llamando y Él está proveyendo todo lo necesario para que tu vida sea transformada conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces viene el segundo elemento importantísimo, el elemento de la fe. Aquí en los versículos 4 al 6 dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este. Recuerden ustedes el conflicto de Abraham. Dios le promete una descendencia, pero Abraham no tiene hijo, no tiene hijo, no tiene hijo. La espera se va haciendo cada día más larga, más extensa, y la cosa se va complicando. Esto es una lucha de fe que tiene Abraham. Pero dice el texto entonces, Dios le dice a Abraham: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La fe es la respuesta del ser humano a una palabra del Señor, a una promesa del Señor. El Señor, en este encuentro que tiene con Abraham, porque Abraham está preocupado, como no tiene descendencia, piensa que lo va a heredar el hijo de un esclavo. Sin embargo,
porque en aquel entonces eso era permitido, eso era parte de la cultura, eso era parte de las normas, pero obviamente Abraham lo que anhela es que su heredero sea un descendiente propiamente de él. Y el Señor le dice: no, no te heredará sino un hijo tuyo. No tienes descendencia aún, pero vendrá un hijo tuyo. Y Abraham, en ese momento, algo pasa en su vida y Abraham responde en fe. ¿Sabe usted? La fe es un milagro en la vida del ser humano. La fe es un milagro. Porque siendo yo malhechor, apartado del Señor en aquellas épocas cuando no conocía al Señor Jesucristo y rechazaba todo lo que tenía que ver con Dios, cómo el Señor empezó a tocar mi vida, recuerdo en aquellas épocas, y empezó a ponerme una necesidad y una sed de buscar su rostro. Y el día que yo regresé a la iglesia a mis 18 años de edad, esa noche, mejor dicho, cuando yo fui a una actividad juvenil, esa noche era un culto evangelístico. Dios todo lo tenía súper preparado. Y esa noche yo pasé a ser de un hombre, de un joven que amaba el mundo, que amaba la libertad o el libertinaje más bien, que amaba una vida sin límites, una vida fuera de la voluntad de Dios. Pasé a ser un joven creyente en el Señor. La fe es una respuesta del ser humano. Es una respuesta ante una palabra de Dios. Aquella noche, la palabra que yo recibí fue aquella palabra que acabo de recitar: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aquella noche yo recibí una palabra también de que si yo me arrepentía de todos mis pecados y me entregaba al Señor Jesucristo, Dios me iba a perdonar toda mi maldad y me iba a dar la vida eterna, porque así lo dice el Señor en su palabra también. Esas son palabras que yo recibí esa noche, y esa noche volví mi vida hacia el rostro de Dios. La fe es una respuesta del ser humano a una palabra de Dios. Mi hermana y mi hermano, Dios te ha dado palabra, Dios me ha dado palabra, Dios nos ha dejado su palabra con muchas, riquísimas y valiosas promesas para su vida y para la mía. Nuestra respuesta siempre a la palabra de Dios siempre debe ser la fe. Creer en lo que allí está escrito, porque lo que Dios promete, Dios en su fidelidad lo cumple. La fe responde a la gracia de Dios. Y aquí entramos en un tema un poquito quizás complejo. Responde a la gracia de Dios, versículos 17 al 18. Dicen que sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Bueno, en los rituales mesopotámicos de aquella época se incluía una antorcha y un incensario, especialmente en rituales de purificación. La purificación en esos rituales mesopotámicos de la época sería completa tras haberlos haber movido aquel incensario, aquella antorcha a lo largo de algo o de alguien. En Mesopotamia, la antorcha y el horno representaban deidades determinadas, pero el texto de Génesis, capítulo número 15, estas figuras de un horno y una antorcha representan al mismísimo Dios Jehová de los ejércitos. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que en esa época
habían ciertos rituales en el entorno cultural de los cuales Dios mismo se vale quizás en este momento para trasladarle al ser humano, en este caso a Abraham, de una manera tangible, de una manera visual, de una manera simbólica, para trasladarle una seguridad de que él se está comprometiendo y va a traer la bendición que él está mencionándole a Abraham. En el caso de los pactos, por ejemplo, vemos que Abraham trae unos animales y los parte en dos y pone una parte frente a la otra. Había una costumbre en esos actos simbólicos para asegurar un pacto entre dos personas. Ambos contraían de alguna manera compromiso, ambos tenían una participación en aquel compromiso. Pero en el texto lo que nosotros encontramos es que al parecer Abraham está esperando el actuar de Dios, está espantando las aves del cielo, y a Abraham le llega un sueño profundo. Y al final de la escena lo que se ve es una antorcha, únicamente una, atravesando en medio de aquellos animales que habían sido partidos. Y todo esto lo que nos representa a nosotros es que el único que entra en el acto del compromiso es Jehová. Hacia Abraham hay un compromiso. Y por eso esto, decimos, la fe es una respuesta a la gracia de Dios. Porque aquí lo que encontramos es que Dios mismo se compromete a bendecir la vida de Abraham, pero Abraham en este momento no está asumiendo delante de Dios ningún compromiso, no porque Dios no se lo demandara, sino, o mejor dicho, no porque Dios no esperara esto de él, sino porque así lo quiso el Señor. La idea es, Dios plantea su propio compromiso y Abraham lo que hace es responder en fe ante lo que Dios le está diciendo. Entonces, la gracia de Dios, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, nos encontramos que el Evangelio es un regalo de gracia. ¿Qué necesita el ser humano para alcanzar la gloria? Ya todo lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, porque ese ha sido el designio de Dios, porque así lo ha querido el Señor. En el Nuevo Testamento encontramos que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia, por medio de la fe. La fe responde a la gracia de Dios. Dios quiso comprometerse con Abraham por sí mismo, no esperando de Abraham algún compromiso para este pacto, sino más bien, creo yo, proveyendo todo lo necesario para que Abraham estuviese lejos de asumir algún compromiso, porque el Señor esperaba o anhelaba mostrar todo su poder y su gracia sobre la vida de Abraham. La fe es una respuesta a la gracia de Dios, y la fe es una respuesta indispensable para la justificación. Versículo número 6: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El apóstol Pablo toma este versículo más adelante en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, por ejemplo, capítulo número 4, cuando está expresando que todos los seres humanos están bajo pecado y por lo tanto destituidos de la gloria de Dios. Pero allí, en esa situación caótica donde el ser humano por su pecado está separado de Dios, surge el camino de la fe, y Pablo retoma esta escena y nos da su comprensión teológica allá en Romanos capítulo número 4, y es que solamente a través de la fe el hombre es justificado, literalmente declarado justo delante de Dios. Y ese es el único camino a través del cual el ser humano es declarado justo. Cristo ha provisto todo, pero el ser humano debe responder en fe, porque la salvación que nuestro Señor Jesucristo ha ofrecido en la cruz del Calvario solamente se puede recibir
a través de la fe. El ser humano no puede hacer nada para alcanzar la salvación, solamente recibir lo que Dios le ha placido entregarle por gracia perfecta, por gracia divina. El tercer elemento, y probablemente no voy a poder desarrollarlo muy ampliamente, pero está aquí, es el elemento de la ética. El primer elemento es el pacto, el compromiso de Dios. El segundo elemento, o quizás podemos llamarlo el propósito de Dios también. El segundo elemento es el elemento de la fe, una respuesta del ser humano al accionar de Dios, al accionar de gracia a esa palabra poderosa de Dios. Y el tercer elemento es la ética del creyente, la ética de aquel que ha asumido un compromiso. La ética, aunque Dios no demanda del ser humano ningún compromiso en un pacto como este, porque el ser humano lo echaría a perder todo. No, Dios asume un compromiso por sí mismo y un compromiso de gracia, pero una cosa sí es cierta, es que el anhelo y el corazón de Dios es que el ser humano que ha creído en Él, que ha creído en el Señor, viva una vida conforme a esa fe que manifiesta tener en Dios. Capítulo 17, versículo número 1, es requerida esta ética, la vida ética. Ve lo que Dios le dice a Abraham, capítulo 17, versículo número 1, le dice: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. La idea de la palabra perfecto es la idea de un círculo perfecto, es la idea de algo completo que no le falta nada, es la idea de algo que es cabal. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto, anda delante de mí y sé completo, anda delante de mí y sé íntegro. Esa es la idea del texto. Así que Dios no espera que el ser humano se comprometa con Él para salvación, pero sí aquel que ha creído en Él, porque Abraham, capítulo número 15, creyó en el Señor y le fue contado por justicia. Pero ahora que ha sido justificado, ahora que está en esta nueva dinámica con el Señor le dice en el capítulo 17, versículo 1: anda delante de mí y sé perfecto. La ética del creyente es una práctica ineludible de aquellos que hemos creído en Él. Vean ustedes más adelante, en otra escena, cuando el Señor le va a adelantar, le va a dar a conocer a Abraham lo que Él va a hacer con Sodoma. En el capítulo 18, versículo número 19, Él dice que Él da a conocer esto porque dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham, o Abraham en este caso, lo que ha hablado acerca de él. Porque yo sé, dice, que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová. Lo que se espera de toda aquella persona que ha creído en el Señor Jesucristo es que viva la piedad y enseñe la piedad a quienes vienen tras de él. Es lo que se espera. La ética tiene que ver con un compromiso con la palabra del Señor, con lo que el Señor nos establece y nos manda en su palabra. La ética, la conducta. Y finalmente la ética encausa la bendición de Dios sobre el creyente, como lo dice aquí, versículo 18 o 19, perdón, capítulo 18, verso 19, en la parte final, dice: para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Esa vida ética, esa vida justa, esa vida recta, esa vida completa, íntegra, esa vida que se amolda a la palabra de Dios de manera ajustada, esa vida favorece, encausa la bendición de Dios sobre el creyente. Y ese es un principio que está en toda la Escritura.
En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso también segará. En toda la Escritura encontramos este principio, que aquel que ama a Dios y obedece a Dios va a ser bendecido por Dios, dentro de los parámetros de gracia y dentro de los parámetros de los propósitos de Dios también. No estamos aquí defendiendo una falsa llamada teología de la prosperidad, no, pero sí encontramos en la Escritura una correlación entre aquel que es llamado a vivir con ética, con justicia delante de Dios. Ese recibirá el soporte, el sostén y la bendición de Dios para su vida. Entonces, 3 cosas que he mencionado el día de hoy. La primera de ellas, y tal vez tratando de volver a esta primera imagen, es: Dios se ha comprometido, Dios tiene un compromiso, Dios ha tomado la iniciativa, Él ha querido bendecir y Él se ha acercado al ser humano para bendecirle. El ser humano debe responder en fe. Todos aquellos que hoy en día estamos reunidos en este lugar o a través de esta red, que estamos en este tiempo espiritual, hemos creído en Él, hemos respondido con fe a ese plan y a ese propósito de Dios. Hemos respondido a la gracia de Dios, porque no hay nada que podamos alcanzar para ser justificados, pero el Señor ha querido que nuestra respuesta ante sus acciones sea la fe. Pero todos nosotros somos llamados a vivir en rectitud delante de Dios. No es posible, dice Santiago, que de esta boca con la que bendecimos a Dios también salgan palabras de maldición para nuestros hermanos. Eso no debe suceder, dice Santiago en el Nuevo Testamento, por poner un ejemplo de la ética, sino que aquel que ha creído en Él, dice el apóstol Juan, debe andar como Él anduvo. Ese es el llamado constante de la Escritura, la ética. La ética del creyente no le hace merecedor de la vida eterna, pero es evidencia de que ha creído verdaderamente en aquel que ha salvado y ha justificado su vida. Entonces, habiendo dicho estas 3 cosas maravillosas, que creo yo que están en toda la Escritura, 2 cosas quiero hacer en este momento, quizás 3. La primera de ellas es alabar a Dios, porque en respuesta a su gracia estamos aquí nosotros, hombres y mujeres creyentes en Jesucristo. Estamos aquí porque el Señor nos ha salvado, nos ha justificado. Y lo segundo que quiero que hagamos es justamente celebrar la cena del Señor, porque hemos respondido en fe a un acto maravilloso en el cual Jesucristo se ha entregado por sí mismo, se ha entregado por su propia voluntad, se ha entregado por amor a nosotros para alcanzar nuestras vidas para la gloria de Dios. Y en respuesta a ese acto de Jesucristo, en respuesta de fe, nosotros nos hemos vuelto a Él y el Señor ha reunido nuestras vidas, nuestras almas en la familia de la fe. Y lo tercero que quiero hacer el día de hoy entonces es animar a cualquier persona, a todo aquel que nos está viendo en este momento, y decirle: Dios quiere bendecir tu vida, Dios espera de ti una respuesta de fe y Dios te llama a vivir una vida rendida a sus pies, en una ética que corresponda con la de un hombre y una mujer que ha creído en la bendita palabra del Señor. Y quiero hacer una invitación: si hay alguna persona que aún no ha entregado su vida a Jesucristo, este es un buen momento para que entregue su vida a Jesucristo, porque solo Jesucristo puede darte ese perdón de pecados necesario para entablar una relación con nuestro Creador. Solamente creyendo en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Y quiero terminar con una oración. Después de esta oración vamos a proceder con el tiempo de la cena del Señor, y después de proceder con el tiempo de la cena del Señor continuamos con un par de detalles más dentro de nuestro programa. Señor del cielo,
Maravilloso, Señor. Estableciste un propósito de bendecir a Abraham. Y no solo a Abraham, es que en Abraham levantaste, oh Dios, a tu pueblo, el pueblo de Israel. Y porque tus planes eran perfectos en esta línea, encauzaste todo, mi Dios, para que Abraham se encontrara contigo y para formar la vida de él, mi Dios, y hacer de él un hombre de fe. La fe, mi Dios, es la respuesta a tu plan, es la respuesta a tus propósitos. La fe, mi Dios, es el descansar plenamente en tu gracia y en tu poder y asumir que solo tú puedes rescatarnos de nuestro perverso camino. Y en virtud de una rendición de fe delante de ti, pues obviamente tú esperas y nos llamas constantemente a vivir entregados a tu voluntad. Si en esta mañana hay alguna persona que aún no ha entregado su vida a Jesucristo, este es un buen momento, mi Dios, para que en algún lugar del mundo alguien tome la decisión de volverse hacia ti y de pedir perdón por sus pecados. Te pido que tú lleves salvación a través de esta palabra, mi Dios, a todo aquel que la necesite, y que en su corazón haya una respuesta de fe en este momento para ti. Allí donde está esa persona puede hablar contigo desde su corazón y decirte: Dios, heme aquí, creo en ti, perdóname y guíame en el camino de la piedad. Hágase tu voluntad entonces, mi Dios, sobre todos nosotros, sobre todos los que hemos creído en ti, porque tú has decidido bendecirnos y hemos respondido a ese llamado tuyo en fe, mi Dios. Hoy también nosotros anhelamos que nuestra vida sea íntegra, cabal, justa, conforme al consejo de tu palabra para cada uno de nosotros. Y de esto más adelante obviamente vamos a ampliar un poco más. Señor, bendice la vida de tu pueblo, la vida de tus siervos, la vida de tus hijos y de tus hijas en todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a invitarles, hermanas y hermanos, a que tomen por favor los elementos de la cena del Señor. Es bueno y justo que en un momento como este, que hemos visto en el libro de Génesis, el propósito de Dios de bendecir a Abraham, la respuesta de fe de Abraham y el compromiso o el llamado a la ética, a la conducta propia y digna de aquellos que hemos creído en el Señor. Creo que es justo y bueno y es bastante atinado justamente recordar y celebrar el momento en el que Cristo murió en la cruz. El pan nos recuerda su cuerpo y la copa nos recuerda su sangre. Solamente por el sacrificio de Cristo y por su sangre derramada en la cruz del Calvario, el ser humano tiene la esperanza de vida eterna que Jesucristo ha ofrecido. Porque a Dios le ha placido tan solamente por su gracia entregarnos el camino a la vida eterna. El camino es Jesucristo. Así que hoy, tomando en cuenta que ese fue nuestro momento de salvación, fue el sufrimiento de Cristo en la cruz, lo que abrió la puerta para que todo aquel que en Él cree, como dice la Escritura, no se pierda, sino que tenga vida eterna.
El día de hoy, entonces, en este momento, tomamos el pan en nuestras manos, como dice la Escritura. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a orar por el pan. Señor, queremos agradecerte porque hoy con este pan en nuestras manos recordamos el cuerpo de Cristo clavado en una cruz, mutilado, sufriente, agonizante, y que llegó a la muerte por cada uno de nosotros. Porque te ha placido a ti, oh Dios, que solo a través del sacrificio justo de Jesucristo el ser humano tenga perdón de pecados. Gracias por el sacrificio sustitutorio, por el cuerpo de Jesucristo entregado en la cruz del Calvario. Hoy, en memoria de su cuerpo, nosotros comemos el pan, lo bendecimos y participamos de él. Comamos del pan, hermanos. Aquella misma noche tomó también el Señor la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto. Dios hizo un pacto con Abraham, un pacto de gracia en el que Abraham no se comprometió. Dios asumió un compromiso. Y Jesucristo, como lo dice aquí, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria de la sangre de Jesucristo, nosotros tenemos en estos momentos esta copa en nuestras manos, que nos recuerda la sangre, una vez más, pura y sin mancha. Sangre que por sí misma no tenía que ser derramada. Jesús no tenía que morir en la cruz por él mismo, por sus acciones, pues sus acciones eran justas. Pero estuvo dispuesto a hacer este sacrificio y a derramar su sangre porque ha establecido Dios también, el Creador, que solo a través del sacrificio inocente otros sean justificados. Y el único inocente y capaz de hacer esto fue Jesucristo. Señor, bendecimos esta copa que nos recuerda la sangre de Jesús. Pensamos en la sangre de Cristo derramada en ese lugar de dolor. Sangre pura y sin mancha, que dice tu palabra que ha sido rociada sobre todos nosotros, sabemos, espiritualmente. Y con ella, por lo tanto, nos has purificado. Bendito sea tu nombre. Te damos gracias por la sangre de Cristo, la cual recordamos con esta copa. Y bendecimos esta copa y bebemos de ella en memoria de nuestro Señor Jesucristo. En memoria de él, bebamos, hermanos. Así que, como lo dice el texto también, todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que él venga. La muerte del Señor anunciamos hasta que él venga. Declaramos el día de hoy que Cristo Jesús murió, pero Cristo Jesús resucitó y dice la Escritura, ascendió y está a la diestra de Dios el Padre intercediendo por todos nosotros. Romanos capítulo 8. De tal manera que, como dice allí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, porque Cristo Jesús fue el que murió, más aún el que también resucitó y el que está a la diestra de Dios intercediendo por todos nosotros. Nadie puede acusarnos. Hemos sido declarados justos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice el texto, la muerte del Señor anunciamos
hasta que Él venga, porque Cristo Jesús ha prometido volver por su pueblo, por su iglesia. Y nosotros, como el apóstol Juan, en el cierre de aquel maravilloso libro del Apocalipsis, podemos decir: amén, sí Señor, ven Señor Jesús. Esperamos ese momento glorioso.